1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, aquí en Teleasturias, en Telecable, y hoy hablándoles de un abogado joven y con un abogado joven, de esa perspectiva que tienen los abogados, bueno, pues que, como en este caso todavía no han llegado a los 30 años, 27, eso sí, con 3 de experiencia, porque hace 3 años que tenía su primer juicio, que pisaba un juzgado. Estamos hablando de Antonio Fernández Mijares, que aparte, al margen de otras cosas, es consejero del Real Oviedo. Su juventud le permite tener su labor como abogado y también como consejero de un equipo como es el de la capital del Principado. Antonio está con nosotros hoy en La Venia y nos ofrece esa perspectiva de la abogacía desde el punto de vista absolutamente joven. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, de una familia evidentemente de abogados. Pelayo Fernández Mijares, yo creo que ya el nombre lo dice absolutamente todo, ¿no? Y mi padre Ramón, otro que también, otro que tal baila. Lo primero tengo que matizarte, no soy consejero, no tengo responsabilidad. No tienes responsabilidad, pero estás no secretario. consejero. Perfecto, perfecto. Pues aclaremos eso, que ya sabes lo que pasa después. Claro, claro. Evidentemente. Antonio, hablamos antes de nada de esa perspectiva de los abogados jóvenes. Cuando uno se mete en la Facultad de Derecho, sabe perfectamente que es la facultad posiblemente más masificada que hay en nuestro país, ¿no? ¿Entras con el miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar? En tu caso concretamente no, porque ya tenías, bueno, claro, lo que es el despacho y tu familia, ¿no? Entré y elegí la carrera de Derecho casi por herencia o por vocación o por genética o como lo quieras ver, pero yo tenía bastante claro que una vez que entraba sabía que iba a salir a trabajar al despacho familiar. Por lo tanto, bueno, para mí no fue un gran problema, como es para otros compañeros que empiezan y no saben por dónde van a acabar, no saben si van a opositar, si van a entrar en la profesión, si van a acabar en la asesoría jurídica de una empresa. Yo lo tenía muy claro. O sea, pero esa sí es una ventaja, es decir, en que en tu caso es algo completamente distinto a lo que ocurre después con otras personas que no saben exactamente por dónde van a tirar. Claro, incluso lo que comentábamos, pues yo tengo la suerte de que hoy hace 3 años, con 27 años, que pisaba un juzgado por primera vez. A lo mejor si mi padre no hubiera tenido un despacho de abogados no me hubiera dado la patada tan temprano y me hubieran mandado a la vega para el juzgado y a pelear. Claro, otros compañeros que yo lo veo, que yo he hecho también la Escuela de Práctica Jurídica, bueno, pues primero tienen que pasar unas prácticas para ver si convencen en el despacho, a lo mejor están 6 meses, 1 año hasta que tienen la primera oportunidad de poder ir a un juzgado, y ahí es donde ven realmente, ¿me siento o no me siento abogado? ¿Me gusta o no me gusta esto? Yo personalmente es lo que opino, hasta que no llegas y lo pisas y te dan una hostia o das alguna, no te sientes realmente... ¿Y cómo fue aquella primera experiencia, cuando uno pisa un juzgado por primera vez? Aquella fue, para mí, bastante traumática en un primer momento, ¿no? Porque era un señor que había vivido 50 años en Francia, y entonces llamó al despacho en el mes de agosto. En el mes de agosto, por lo general, tenemos un abogado de guardia y otro abogado con un poco más de experiencia, y yo era el único que hablaba francés en aquel momento. Entonces me tocó atenderlo a mí y venía por un tema de violencia de género, además, un tema bastante duro, sí, peliagudo. El tema al final salió muy bien, hasta el punto que, bueno, 3 o 4 meses después me pidió que le llevara el divorcio, e incluso hace 2 meses vino por el despacho otra vez a hacer una consulta fiscal. Claro, en un primer momento ese miedo inicial, ¿no? Yo, vale, sí, formado estoy, pero ¿podré llevar a cabo la representación de un cliente? Bueno, al final... lo que tenemos los jóvenes que nos falta experiencia, yo creo que lo suplimos con pasión y con ganas y con interés, y en este caso, pues, oye, el hecho de que el cliente haya venido 3 veces al despacho, entiendo que desagusto no se debió de quedar, ¿no? El hecho de que realmente en ese primer momento te hayan salido tan bien las cosas, es decir, que te hayan salido... Te anima, pues, te anima, sí, no, claro, exactamente, te anima, ¿no? Claro que sí. Eso te marca un poco. Es un espaldarazo, es un espaldarazo. ¿Qué pasa? El siguiente pleito al que vas lo palmas, es inevitable. Pero bueno, para eso estamos, Pero eso en la abogacía no se le puede decir absolutamente a nadie, yo siempre lo digo. Dice, no te preocupes que esto está chupado. Yo, vamos, si algún cliente, si escuchas a algún cliente mío o de nuestro despacho decir que le hemos dicho que esto estaba ganado, es porque estaba ganado, pero nunca se dice. Nunca se dice. Eso es porque ya tenías la sentencia, nunca se dice. ¿no? Siempre te piden un porcentaje. ¿Y qué porcentaje?
si supiera porcentajes me dedicaría a la estadística, no me dedicaría a esto. Dentro de la abogacía, muchas son las personas que piensan que la especialización es fundamental. ¿Consideras lo mismo, Antonio? Sí, a ver, un abogado tiene que saber de todo, se supone, y siempre sobre la base del derecho civil, pero al final es muy complicado controlar todos los aspectos y vale más para por lo menos tener una cartera de clientes clara y que sepan a qué te dedicas, estar especializado. Y bueno, tú cuando empiezas, al final en nuestro despacho, por ejemplo, hacemos un poco de todo. Cosas pequeñitas, pues desde reclamaciones de cantidad, a juicios de faltas, a procedimientos administrativos o contenciosos administrativos pequeñitos, y al final tienes que elegir. O sea, yo personalmente me dedico sobre todo al laboral y al penal, que además son las jurisdicciones que en este mes de agosto no cierran los juzgados y sigues teniendo trabajo, afortunado o desafortunadamente, yo creo que afortunadamente. Y sí, yo creo que es fundamental esa especialización, aunque sin dejar de lado el resto de las ramas. Porque para dar una asesoría completa a un cliente, pues lo ideal sería que un abogado, además de controlar de civil, pudiera controlar de fiscal, que suele ser uno de nuestros grandes problemas, porque a la hora de cobrar una indemnización o de plantear una solución a un problema, si tienes también claro el tema fiscal, pues siempre le vas a dar una asesoría más completa, ¿no? En tu caso concretamente no tienes por qué echar mano casi muchas veces de libros, sino de los que tienes al lado, ¿no? Yo tengo unos compañeros estupendos, muy sabios y además me quieren mucho. Eso es fundamental, sí. Sentirte bien y a gusto en un despacho y sobre todo haberlo mamado desde pequeño, ¿no? Porque esa es otra. Claro, las cenas o las comidas familiares y tal, bueno, pues siempre al final hay una anécdota del juzgado, es inevitable, ¿no? Además, yo en mi caso, como ya comentabas, aparte de mi padre y mi tío Pelayo, también está mi tío Pablo, que es abogado, que ejerce en Las Palmas de Gran Canaria, mi tía Laura, que es la decana de los procuradores de aquí de Oviedo, Covadonga, que es procuradora en Avilés, Jimena, que es procuradora en Gijón, la segunda mujer de mi padre, que es abogada también, o sea, que era inevitable esto, Carlos. Realmente es que todos, absolutamente todos, son abogados en la familia Mijares. Era inevitable. Ahora tengo una prima juez, de hecho, que sacó hace un año judicaturas. Sí, bueno, sí. Bueno. Hablamos de experiencia, ¿no? Y a mí me da la sensación, por el contacto que tengo con los abogados, que nunca se tiene la suficiente experiencia. Es imposible. Es imposible, es una profesión de continuo aprendizaje. Yo creo que todas las semanas llega algún tema que, bueno, puedes tener una idea de por dónde empezar, pero no controlas absolutamente, eso es imposible, y menos con mi edad. Pero vamos, si un abogado como mi padre o como mi tío Pelayo, que tienen 25 o 30 años de experiencia, siguen estudiando día a día, ¿qué vamos a hacer los jóvenes? Vamos, que no se puede decir nunca eso de, por favor, no me hables de esto que tengo el culo pelado de hacerlo. No, eso es imposible. Evidentemente. Hay 4 cosas en las que a lo mejor sí lo puedes decir, pero tienen que ser cosas muy sencillas. No tienes vacaciones, ¿eh? Las vacaciones son un concepto marxista, como dice alguno por ahí. A mí nadie me las paga. Yo soy un profesional liberal, trabajo a porcentajes. Y cuando puedo, pues me cojo una semana. Eso también es una ventaja. Yo me puedo coger una semana en septiembre, en octubre, en noviembre, y a lo mejor me puedo coger 6 semanas al año, o 10, o 2. Depende del año. ¿Cómo se ve la abogacía desde la perspectiva de los 27 años? Es decir, el momento actual de la abogacía en España. Y hablamos después de las tasas y todas estas cosas. Bueno, a ver, el momento actual es un momento complicado. Complicado para todos. Yo ya te decía antes que me considero un afortunado desde el punto de vista que bueno, entro en un despacho en el que sé que voy a tener una serie de asuntos y tal. Pero el resto de compañeros sí que están sufriendo o han sufrido muchísimo, porque es que las condiciones que se les ofrecen a los abogados jóvenes son unas condiciones bastante pobres, hablando en términos económicos. Y a su vez, claro, desde el punto de vista de la empresa o del despacho de abogados tienen una justificación, y es que con la situación económica actual tienes en lista de espera una legión de chavales bien formados y con ganas de trabajar que están esperando, y por cualquier cantidad te van a aceptar, porque al final lo que necesitas es experiencia. Por otro lado, ponerse por cuenta ajena de primeras es bastante arriesgado, por lo menos ahora en esta situación económica, como decías antes,
porque hay una serie de gastos, véase rentas, gastos colegiales, IVAs, que si además tienes que unirlos a la necesidad de crearte una cartera de clientes, bueno, se plantea difícil la situación. Y cuando mi padre empezó, que yo creo que empezó en el 76, los abogados que había en Asturias eran muy pocos. Mi padre es el 1138, 1140 número de colegiado. Yo soy el 5445. O sea, en 27 años ha habido 4.300 colegiados nuevos. Hay mucho mercado. Muchísimo, y después no todos están ejerciendo en lo que realmente les gusta, que es la propia abogacía, claro, sino también de asesores, claro, en un momento determinado, en empresas, en otras labores que quizá no sean las más convenientes. Y esto, bueno, hace que la profesión, junto a, bueno, toda la crisis que nos está llegando y que nos ha llegado desde hace unos cuantos años, haga que los despachos lo estén pasando mal, ¿no? Hay muchos despachos que lo están pasando realmente mal, ¿no? Buscándose la vida por otros lados. El que diga que no ha bajado la facturación o es un fenómeno o miente. O sea, y esa es la realidad. Yo hablando con muchos compañeros, con mucha experiencia, con mucho nombre en esta ciudad, todos te lo dicen. ¿Por qué? Porque los abogados vivimos del paisano que va por la calle, y si el paisano que va por la calle pasó de tener 1.000 euros a tener 600, pues no le vas a poder cobrar lo que le cobrabas antes, y al final tú lo que necesitas es trabajar, tú lo que necesitas es un volumen de trabajo suficiente como para poder mantenerte ante esta situación actual y no dejar de trabajar, ¿no? El pasado 12 de julio tuvimos la oportunidad de celebrar el Día de la Justicia Gratuita, el Día del Turno de Oficio. ¿Qué opinión te merece el turno desde esa perspectiva joven, que es la tuya de 27 años? Bueno, a mí el turno me parece un sitio en el que hay que estar, tanto los abogados jóvenes de 27 años sin experiencia como los abogados de 60 años con experiencia, porque muchas veces te llega un cliente y piensa que por el hecho de ser un abogado de pago que vas a hacer las cosas con mayor dedicación que si fuera del turno de oficio. Oiga, a mí el turno también me pagan menos, pero me pagan. Y cuando me llega un cliente del turno el trato es el mismo que le das que al cliente de pago y al que más te pague. Y como yo, creo que todos los compañeros se dedican en cuerpo y alma al turno. El problema es que, bueno, claro, que ahora mismo hay muchos compañeros que tienen poco trabajo y que, lógicamente, se apuntan al turno y al final en el turno tardan más en caerte los asuntos en la mesa, ¿no? Claro, ahora hay como una especie de overbooking en el tema del turno de oficio. Está absolutamente, como se dice entre comillas, y dice la gente joven, petado. Sí, está petado. Está petado. Yo el año pasado me apunté a este turno especial que había en el mes de agosto, de guardias y tal, y bueno, bien, sin ningún problema. Este año no me apunté y leí en la prensa, vamos, que estaban petados, como tú bien dices, ¿no? Que hasta con lista de espera. Es terrible. Eso es que la gente lo está pasando mal. Que lo está pasando mal. Son las consecuencias de una crisis y también de las tasas, ¿no? Porque el tasazo fue impresionante. El tasazo, ¿no? Es que te limita muchísimo, te limita muchísimo. Yo personalmente, que estoy en laboral y penal, oye, sufro el perjuicio de tener que estar el mes de agosto listo y preparado por si surge cualquier cosa. Pero claro, a su vez yo no tengo tasas. Yo tengo tasas en el recurso de suplicación y poco más. Pero otros compañeros que llevan temas civiles pues ven esa negativa de los clientes a seguir pagando más, ¿no? Sí, por ejemplo, los contenciosos administrativos, en los contenciosos administrativos se ha notado muchísimo el tema de las tasas. Es tremendo, es tremendo. Para recurrir a una multa, la tasa por lo general suele ser de superior importe al de la multa. Es que es la leche. Sale ganando por una parte la administración, dicen. La administración gana siempre. Siempre. Nos pongamos como nos pongamos, la administración gana siempre y es una máquina lenta, una pisonadora lenta, pero al final siempre te aplasta. Ahí es inevitable. Hoy estás en el Oviedo, de consejero, no consejero, de secretario, que quede claro, porque no hay ninguna responsabilidad en este caso de Antonio Fernández Mijares. Yo levanto acta, miro y aprendo.
Cuéntanos, a ver cómo están las cosas en el equipo. Bueno, ahora en el equipo, lo que es el equipo, parece que bien, ¿no? No hablo deportivamente. A nivel de club, pues bueno, ahora mismo parece mentira, ¿no? Pero seguimos en esa etapa de transición o de pseudo-transición, porque parece que está por definir un posible nuevo consejo, ¿no? Nosotros ahora mismo, los que estamos, vamos a hacer las cosas que hay que hacer con responsabilidad y sin abandonar la gestión del club, y a la espera de recibir instrucciones de México, del ayuntamiento o de los máximos accionistas, ¿no? ¿Nos hemos portado bien con los mexicanos o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Como todo, siempre hay errores, siempre hay problemas de comunicación, pero yo creo que por nuestra parte y por la parte de Tony Fidalgo al principio y de Sabino López ahora, siempre se está intentando llevar de la mejor posible la relación con México. ¿Qué estresa más, el mundo del fútbol o un caso que tengas que llevar? No, bueno, un caso que tengas que llevar. El mundo del fútbol al final es un tema lúdico, ¿no? Pero el caso que tengas que llevar, te estás jugando los intereses de una persona que para ella suelen ser lo más importante que le ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? El fútbol, al fin y al cabo, es un divertimento. La situación que vivimos, sí es cierto, durante sobre todo el mes de septiembre y octubre del año pasado, en el que yo tenía la sensación de que me iba a tocar ser el idiota que firmara el acta por el cual el Real Oviedo se llevaba a disolución. Yo ahí lo pasé bastante mal. La verdad que perdí un poco el pelo, no sé si lo verás, pero... A eso me refiero, que muchas veces el fútbol estresa... Pero claro, eso no es fútbol, eso al final es tener que disolver una empresa que a su vez es el club de todos los que somos de Oviedo y nos gusta el fútbol, por lo general, y muchos asturianos. Y claro, eso sí que es una responsabilidad. Tiene, desde tu punto de vista, y estando dentro, ¿tiene asegurada la continuidad? Tiene asegurada la continuidad. Bueno, a ver, de momento la tiene asegurada. El problema que tiene el Oviedo es un problema estructural de deuda atrasada con Hacienda y Seguridad Social, que lo que te genera es que antes de empezar la temporada, gracias a la gestión también de los anteriores administradores del club, antes de empezar la temporada tú tienes que prever ya que vas a gastar 685.000 euros entre los pagos aplazados de Hacienda y Seguridad Social y del cumplimiento de los convenios. ¿Cuál es el otro problema? Que en 2014 se acaba el convenio que el Oviedo tiene con Hacienda y con Seguridad Social, y inicialmente ese convenio establecía unas cantidades para pagar en segunda B, otras superiores en segunda y otras superiores en primera. Si el Oviedo hubiera sido todo fantástico y hubiéramos jugado en segunda o en primera, seguramente llegados a esta fecha de 2014 ya no habría cantidad alguna que pagar y se hubiera cumplido totalmente el convenio. Pero ahora nos encontramos con que llegamos a 2014, vamos a cumplir con el convenio, porque lamentablemente no cumplimos con el total de las cantidades porque no subimos de categoría, pero cumplimos con las cantidades que nos establecieron en segunda B. Y ahora hay que volver a negociar en 2014. Y ahí es donde es necesario pues, que haya el apoyo bien del Grupo Financiero Carso o bien de quien esté. Antes era un cachondeo, yo no sé si por desconocimiento de la gente o por qué, pero la gente se metía en los equipos de fútbol, incluso una vez constituidas las sociedades anónimas deportivas, sin tener en cuenta que realmente y al fin de toda la historia, uno si se mete como consejero tiene una responsabilidad como administrador de la sociedad. Esto está retrayendo a muchísima gente a meterse en los consejos de administración, ¿no? Parece que sí, precisamente parece que aquí también esa reticencia, bueno, y yo lo entiendo, es lógico, es que claro, una vez que... No, es que han salido, tú date cuenta la cantidad de consejeros que han salido escaldados de diferentes equipos, ya no digo en Oviedo, pero en otros equipos del territorio español, y esa responsabilidad que es un tema jurídico además muy importante, a mí me parece tremendamente interesante y analizarlo con lupa va a venir muy pero que muy bien. Yo creo que cuando se dieron cuenta que realmente había una responsabilidad, que al final tenían que apechar con su dinero y con sus propiedades, empezaron a retraerse, claro. Sobre todo, claro, los que tienen un poco de conciencia de lo que es el mundo del fútbol y que al final es una empresa de pasiones y en el que todo depende de que entre una pelotina.
O sea, realmente si tu responsabilidad se va a ver afectada porque entre una pelotina o por una serie de pasiones, bueno, claro, yo me lo pensaría, lo de ser consejero. Claro, claro. Y además el fútbol es el único espectáculo que permite aquello que decía Humberto Eco. Tú puedes cerrar mañana una guardería, un geriátrico, puedes cerrar, no sé, la universidad y vas a tener 3 o 4 que se van a meter contigo, pero en 3 o 4 días. Tú cierras mañana un campo de fútbol y se meten contigo hasta los misioneros descalzos. Y hasta el final de tus días, yo creo. Y hasta el final de tus días. Eso es verdad, ciertamente verdad. Antonio, hablamos del futuro de la abogacía. Dice el Consejo General de la Abogacía que el próximo año, desgraciadamente, podrían cerrar el 40% de los despachos que hay en España. ¿Va a ir todo unido a que nos recuperemos de esta crisis terrible? Claro, eso yo creo que va íntimamente ligado, pero tanto en la abogacía como en todos los sectores laborales, ¿no? Yo a mí lo que me parece y lo que nos parece desde nuestro despacho es que el que aguante se va a hacer más fuerte. El que aguante se va a hacer más fuerte. Pero a su vez también, como te decía antes, coño, aquí en el Colegio de Abogados de Oviedo somos más de 5.500 colegiados. Lógicamente en ejercicio somos bastantes menos. Pero está claro que el censo es demasiado grande para el mercado que hay. Es demasiado grande. Y el tema de las tasas y lo que estás comentando de que seguramente cierren o que acabe la posibilidad de que cierren el 40% de los despachos de abogados, va hacia ello. Al final yo creo que lo que va a acabar es eliminando posibles estupendos abogados en un futuro y que viendo la situación que hay decidan tirar la toalla, porque es una profesión muy ingrata en muchas ocasiones. Posiblemente. De eso estoy absolutamente de acuerdo. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si querías apuntar algo ya para finalizar. Muchas gracias a ti, Carlos, por contar conmigo como una pequeña representación de lo que somos los abogados. Entre otras cosas, en porque entre otras cosas, bueno, ya es tu despacho ya lo dice todo, es decir, que es una familia ya con una tradición en la abogacía tremenda, y entonces, pues, un hombre como tú, con 27 años, que hace 3 ya pisó el juzgado por primera vez, me parece muy interesante la perspectiva esa, ¿no? Por eso estás hoy aquí en La Venia. Pues Antonio, muchísimas gracias, que te vaya todo bien en el mundo de la abogacía, que ganes todos los juicios que puedas y más, y por supuesto que ese Real Oviedo pueda seguir adelante y que definitivamente pase de tener penurias a estar consolidado. Amén. Esperemos que dentro de muy poco tiempo en Primera División. Amén a las dos cosas, Carlos. Muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias, Antonio. Nosotros nos vamos. Volvemos la semana que viene aquí en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, para que ustedes estén al cabo de la calle de lo que pasa en el mundo de la abogacía. Es un programa que intenta unir un poco la ciudadanía y la abogacía y ciudadanía, que no viene nada mal.